Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar allí. Y hoy les voy a hablar sobre la realidad de la experiencia, la realidad de la vida. Nosotros muchas veces ante una circunstancia, una experiencia determinada, pensamos que tenemos un problema. Pero tenemos que tener en cuenta, y esto es la realidad, que ninguna experiencia tiene ninguna cualidad inherente que la haga sufrida o que la haga justamente una circunstancia que genere sufrimiento. Eso no existe. Si la vida no es mejor o peor por momentos, la vida es lo que se despliega de forma natural y no tiene ninguna escala de valoraciones. Eso solo existe bajo los filtros de la mente que percibe esa realidad. Entonces, la cuestión está en que cualquier experiencia es neutral. Esto lo tenemos que tener en claro. Es lo principal. Nosotros estamos partiendo bajo una premisa falsa. Es decir, estamos pensando que como nuestros filtros son correctos, los filtros bajo los cuales estamos interpretando la realidad, eso quiere decir que entonces cuando una experiencia nos parece negativa, es que realmente esa experiencia es negativa, y no es así. Es simplemente que nosotros nos hemos identificado con un cúmulo de pensamientos que llevan en sí una carga emocional y una carga bajo una serie de condicionamientos, ¿sí? Y de conceptos bajo los cuales nos movemos y bajo los cuales estamos continuamente interpretando momento a momento nuestra realidad. Entonces, si mis filtros me dicen que esa experiencia es negativa, yo voy a asumir que ahí hay una carga emocional, me voy a sentir mal, me voy a sentir ansioso, voy a necesitar ir a un montón de recursos y de desgaste físico y energético para ver cómo soluciono este problema, porque ya lo he considerado y lo he evaluado bajo mis filtros como un problema, como un revés. Pero la experiencia en sí es completamente neutral. La cuestión no está en la experiencia. La situación real está en que cuando yo me involucro con la experiencia y la hago mía y la observo bajo los filtros con los cuales yo estoy acostumbrado a ver la realidad, yo entonces asumo, de acuerdo a esos filtros, que eso puede ser negativo o positivo para mí, y por lo tanto lo sufro o no lo sufro. Pero la experiencia, ninguna experiencia tiene inherentemente una carga añadida de sufrimiento o de felicidad. Eso se lo añadimos nosotros. Y realmente entender esto de forma experiencial, no intelectual, es lo que va a hacer que nosotros nos podamos liberar de todo esto. Porque la cuestión no está en ir buscando distintas herramientas o recursos para atajar y solucionar problema tras problema que nos vayan sucediendo. La cuestión está en darnos cuenta que no hay problema, que no hay reveses, sino que nosotros bajo nuestros filtros estamos asumiendo que eso es una situación a solucionar y una situación que nos genera una carga emocional, pero simplemente porque nos hemos involucrado, identificado con esa experiencia, también la hacemos nuestra, y desde que la hacemos nuestra también nos identificamos con ella desde el concepto del yo que justamente estoy asumiendo en este momento de mi vida. Y ese concepto del yo que yo he asumido, ese ego que yo he alimentado durante tanto tiempo. Y en este momento de mi vida ese ego me puede decir que esa experiencia es una maldición. Y entonces yo la voy a sufrir. Pero la experiencia en sí no tiene esa carga emocional. No tiene una carga de sufrimiento, ninguna experiencia. Es solo vida desplegándose ante sí misma. Y eso es lo que somos también. Nuestro estado natural carece de cualidad objetiva, es decir, no es positivo ni negativo. No es mejor ni peor que nada. ¿Con qué se va a comparar la vida más que consigo misma? No existe un punto de comparación. Todo el problema surge cuando estoy ubicado en un sujeto que observa un objeto, ¿sí? Y ese objeto tiene que ver conmigo, yo me involucro con él, me identifico, y bajo los filtros que yo traigo, con los cuales yo vivo y pienso que eso es lo que soy, es que surge un problema y por lo tanto sufro. Entonces la cuestión está en darnos cuenta que la realidad de la experiencia es neutral. No hay circunstancia que tenga una carga emocional añadida, positiva o negativa, de felicidad o de sufrimiento. Eso solo existe bajo los filtros de la mente que la observa. Y el problema está en que no está ni siquiera en la mente, sino en que si yo me he identificado con los filtros de esa mente, cualquier pensamiento que me surge a partir de esa experiencia, si yo siento que ese es mi pensamiento y por lo tanto desde ese yo tan mimetizado con lo que observa, me siento
absolutamente involucrado en esa experiencia, como es mi problema, es mi experiencia negativa o positiva, ahí es cuando justamente la experiencia adquiere, bajo mi escala de valoración, un concepto, una cualidad positiva o negativa. Del resto no existe ninguna circunstancia sufrida, no existen problemas, reveses, entonces no tengo que estar buscando herramienta tras herramienta o recurso tras recurso para ir avanzando, atravesando problemas y desgastándome a medida que los atravieso. La cuestión está en limpiando los filtros y eso solo es posible cuando yo me doy cuenta que me he identificado con lo transitorio, me he identificado con ideas, con conceptos, con meras creencias que no tienen nada que ver con lo que me dice mi experiencia. Lo que me dice mi experiencia momento a momento, en el constante y continuo presente, es que hay algo que está consciente, percatándose de cada experiencia y que todo lo que existe en la experiencia en sí misma es el conocimiento de ella. Fuera del conocimiento de la experiencia yo no puedo vivenciar ninguna circunstancia en mi vida. Si yo no tuviera el conocimiento del ver, del palpar, del escuchar, del sentir, del pensar, no podría tener ninguna experiencia de pensamiento, de sentimiento, de percepciones a través de mis sentidos. No existiría ese yo que es el conocedor. Entonces la cuestión está en residir en lo que realmente es permanente, no confundirnos con lo transitorio. Las experiencias y circunstancias no es más que la vida desplegándose a través de modificaciones, de actividades que son transitorias y que en sí mismas no contienen cargas, ¿sí? No contienen esa polaridad. La polaridad solo existe en la mente, pero esa mente tampoco es lo que soy. El problema es que me he identificado con lo que me dice la mente. Y entonces, como yo creo en todo lo que me dicen esos pensamientos, si el pensamiento me dice que yo he entendido que esa experiencia es negativa para mí, yo la voy a sufrir automáticamente. Pero si yo empiezo a desidentificarme de lo que me dice el pensamiento, empiezo a entender, no desde la forma intelectual, sino desde la experiencia, que yo estoy conociendo ese pensamiento, no soy eso que está surgiendo en la mente. Yo estoy observando lo que surge en cada experiencia, sea desde el pensamiento, sea desde la emoción, sea desde la percepción a través de mis 5 sentidos. Entonces lo real es lo que es, permanece y es indivisible ante cada una de esas experiencias en el continuo presente. Y ante ese observador permanente e indivisible, inafectado, no existe ninguna experiencia mejor o peor. Eso solo existe cuando yo me identifico con lo observado, es decir, cuando me identifico con un pensamiento, me identifico con un concepto, con una idea, con un condicionamiento adquirido. Y entonces bajo esos filtros adquiridos y aprendidos, yo observo esa realidad. Y como yo creo que soy yo esos filtros, yo sufro en la realidad, pero la realidad no es sufrida. Y esto es importante realmente empezar a explorarlo vivencialmente en cada experiencia, hasta que empecemos a darnos cuenta que hemos vivido condicionados bajo una sociedad, bajo unos filtros, bajo simplemente el involucrarnos con una mente determinada que creemos que es nuestra y que eso es lo que somos un cuerpo-mente, ¿sí? Que simplemente se muestra transitorio, ¿sí? Que se muestra cambiante, pero no nos damos cuenta que nosotros no somos cambiantes ni transitorios, porque si fuéramos cambiantes y transitorios como los pensamientos, los sentimientos y las percepciones, estaríamos apareciendo y desapareciendo como los pensamientos, los sentimientos y las percepciones aparecen en nosotros, pero eso no es la realidad de nuestra experiencia. Nosotros no vamos y venimos cuando estamos en un estado de sueño profundo o en el estado de despierto. No estamos yendo y viniendo, somos. No tenemos brecha, no hay un hueco entre el yo y el yo. No dejamos de ser yo cuando un pensamiento desaparece o cuando una sensación corporal o un dolor desaparece y aparece otra sensación nueva. Eso es lo transitorio.
El problema está en que nos hemos identificado con lo impermanente. Hemos hecho que lo permanente derive de lo impermanente. Es un sinsentido. Nos hemos identificado con lo transitorio. Y la realidad es que lo impermanente, lo transitorio no puede, ¿sí?, ser la fuente de lo permanente. Es decir, lo que es la fuente, la raíz de toda la experiencia es lo permanente. Desde allí surge lo impermanente, es decir, los pensamientos, las sensaciones, las percepciones, los sentimientos. Y no al revés. Y cuando nos ubicamos en nuestra fuente, es cuando nosotros tenemos justamente la claridad y la transparencia de poder desinvolucrarnos de la experiencia, no para dejar de vivirla y simplemente ser un ser totalmente neutral que no siente y no piensa, al contrario, dejamos que la experiencia nos atraviese, pero no nos identificamos, no nos dejamos atrapar por la experiencia como si fuera algo nuestro, que nos define, que nos hace más o menos yo. Ahí está el problema. Ese es el único problema. La experiencia no es el problema. Lo que vivimos no es el sufrimiento o es la felicidad. La cuestión es que nos hemos identificado con aquello que estamos experienciando, que no es más que la propia actividad de la conciencia desplegándose de forma natural en un presente continuo. Entonces, la única forma en que realmente podemos liberarnos del sufrimiento y de dejar de buscar soluciones atajando cada problema, ¿sí?, por momentos, es que realmente nos demos cuenta que la experiencia en sí es neutral. Que lo que es el conocedor, lo que realmente somos, es neutral, no tiene cualidades objetivas. Entonces, no hay una carga inherente a ninguna experiencia, ni tampoco a ningún pensamiento, ni a ninguna emoción, ni a ninguna sensación. Eso es algo aprendido, otorgado desde los filtros de la mente, más nada. Entonces, esto lleva también un proceso de desvinculación con todo lo que sí hemos alimentado durante tantos años, que después va justamente a requerir un proceso, como les hablaba en otros vídeos, de catarsis, de limpieza, de purificación de esos filtros, digámoslo así, hasta que limpiemos toda esa niebla, ¿sí?, toda esa, digamos, espejismo bajo el cual mirábamos la realidad. Porque en realidad nosotros no estamos viviendo la vida, nosotros somos vida, nosotros somos eso. Yo soy. Yo no soy tal o cual cosa, yo soy, sin más o menos cualidades, sin más o menos adjetivos. Todo lo que yo le pueda añadir al yo es lo observado, lo conocido, por lo tanto no es inherente, no es en sí lo esencial, solo es simplemente una actividad, ¿sí?, de la propia vida, que se despliega desde nosotros, a través de nosotros y desde lo que estamos hechos nosotros. No es tampoco algo que está fuera de nosotros, es parte de nosotros mismos. Entonces, como algo que es inherente a nosotros puede ser positivo o negativo, es solo el despliegue natural de la vida por sí misma. Y nosotros somos esa vida. Nosotros somos esa luz de la conciencia, siempre presente, imperturbable, inafectada ante lo que observa, sabiendo también que lo que observa es ella misma. Cuando dejamos de vivir en esa dualidad que nos hace sentir frágiles, separados, limitados, finitos, temiendo lo que la vida nos pueda traer en esa continua incertidumbre, ahí es cuando nosotros nos comportamos como unos seres que nos sentimos insuficientes, carentes, faltos de algo. Entonces voy a estar intentando, si una experiencia positiva, quedarme con ello y tratar de alargarla lo más posible. Y cuando una experiencia es negativa es mi problema y veo qué recursos tengo para solventar, solucionar y eliminar ese problema. Entonces vivo en un continuo apego y rechazo. Y eso no es felicidad.
Yo nunca voy a encontrar la paz viviendo bajo la dualidad. Por eso en otro vídeo también les comentaba que la dualidad en sí misma es la raíz del sufrimiento. Porque siempre cuando yo considero que hay algo fuera de mí, separado de mí, ante lo cual yo puedo verme afectado, ¿sí? Porque yo soy frágil, soy limitado, estoy separado del resto, allí es cuando yo voy a sufrir constantemente las experiencias, o por momentos voy a sentir que una experiencia es placentera, pero esa experiencia placentera lo va a hacer por momentos, transitoriamente. No es posible encontrar la felicidad permanente fuera de mí, en la vida, en la experiencia, en el mundo exterior, si sigo considerando que la experiencia es externa a mí. No hay nada externo a la conciencia, a lo que es. No existe nada fuera de ella y la experiencia me lo dice. Igual les voy a dejar unos links aquí arriba en la cajita de descripción porque esto es parte del proceso de autoindagación. Y esto no es una creencia, no es algo para invitar a nadie a que crea en esto. Es la prueba de la experiencia. Es simplemente volvernos científicos ante la experiencia de la vida y darnos cuenta que lo que nos dice la experiencia no tiene nada que ver con el cúmulo de creencias que hemos aprendido y con las cuales nos hemos identificado y por lo tanto estamos sufriendo. Entonces, bueno, otra reflexión más que quiero compartirles. Espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad. Si es así, te invito a darle like, también a suscribirte al canal si te apetece. Yo les deseo que tengan un día estupendo, maravilloso, consciente. Les mando un beso y un abrazo fuerte. Chao, chao.